Muy bien. Bueno, pues de nuevo, Eibar, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aceptar esta invitación a Cátedra Central. Como lo estaba mencionando la profesora Ana María, pues esperamos aprender muchísimo de ti en este encuentro, ¿cierto? De que nos abra las perspectivas de la danza, de la vivencia de la danza en el cuerpo, tu experiencia en el territorio, tus experiencias pedagógicas, ¿cierto? Que cómo nos alejamos como de ese sentido de academia, por decirlo así, o de escuela, y más bien, pues como nos vas a contar más adelante, es como a indagar sobre el individuo, ¿cierto? Sobre ese individuo danzante. Entonces, pues antes de comenzar, quiero leer pues una corta presentación tuya para que todos quienes nos están acompañando pues conozcan tu hoja de vida. Eibar Guzmán es danzante y habita el territorio ancestral Nasa de Paniquitá, en el municipio de Totoró, Cauca. Danza desde pequeño, su cuerpo se ha movido por el impulso de la vida, de la naturaleza, al ritmo de los sonidos del golpeteo de palos y tapas de ollas. Abro comillas. Vivo con mi esposa y compañera de danza, quien también es profesora e intérprete de la danza, mi complemento, Karime Velasco Falla, indígena Nasa en Paniquitá, y también tengo otra fuente de inspiración que son mis dos fuiguas, semillas. Mi hija mayor, Yutse, de 16 años, que traduce flor de alta pureza o flor de remedio en Nasa Yuve, quien también disfruta, es intérprete de la música y la danza. Mi hija menor se llama Itzel, nombre de origen maya que traduce lucero del atardecer o hija de la luna. Ate, tiene 3 añitos y tiene gran gusto y destreza para danzar. Son mi inspiración y fiel legado para seguir en el contacto con la danza. Cierro comillas. En el mes de septiembre del 2019 del calendario gregoriano, época del sol picante en el calendario propio, Eibar fue elegido por cateo, es decir, las consultas que hacen los médicos tradicionales de la naturaleza, y que ella misma reciben las respuestas para ser el danzante principal del ritual mayor sagrado del Sakeli, el despertar de las semillas y la llegada de los espíritus mayores y menores para potenciar el cultivo y las cosechas para limpiar y equilibrar la familia y el territorio. Desde entonces lleva la energía de esta celebración para seguir tejiendo sueños y esperanzas con su danza. Bueno, Eibar, pues bienvenido. Somos Antes de todo empezar, tuyos. Eibar, perdón, Caro, que te interrumpí. Antes de empezar, Eibar, quería contarte un poco. Aquí tenemos estudiantes de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel del curso Historia de la Danza. O sea, tenemos estudiantes de muchos semestres, desde el principio hasta el final de la carrera. Y nuestros estudiantes están muy interesados en la investigación, han sido muy reflexivos y muy reflexivas sobre el papel de la danza, como te decía ahorita, en la sociedad. Entonces, por eso pensábamos que podemos aprender mucho de ti. Antes de continuar, a todas las personas que están acá, les pido el favor que pongan su nombre completo, porque han visto que muchas veces uno o entra con la cuenta con otro nombre o lo que sea. Entonces, por favor, en el chat ponen su nombre completo para que podamos hacer la lista de asistencia. Muchas gracias. Y bueno, nada, Eibar, entonces te escuchamos. Bueno, gracias Ana María. Gracias también a Carolina, bueno, y a todos los que también están como detrás de esta organización, a la Universidad de Antioquia, por esta invitación a este compartir. Agradecer también a los espíritus de la naturaleza que han abierto este espacio para mí, para ustedes, que incluso también se alinea un poco con nuestro ritual sagrado. Se acabó de celebrar, estamos en la luna fuerte que llamamos nosotros, en la luna en donde quizás todo el conocimiento o todo el aprendizaje que logremos recibir en este momento va a ser muy bueno, pues porque es la luna mayor. Estamos
pasando la luna mayor y precisamente dentro de lo que nosotros creemos, dentro de nuestras creencias, pues esas energías de los espíritus de arriba, pues también influye muchísimo. Entonces, qué mejor también que agradecer a esos espíritus. Agradecer también a mi institución, pues soy dinamizador de la institución educativa Tatahuala, del territorio nace ancestral de Paniquita también, que me han permitido este permiso para compartir con ustedes. Agradecer a los espíritus también mayores que ya se han ido y que han dejado muchas semillas en mí, que han dejado muchos saberes, que han depositado mucha confianza en lo que hago, en lo que pienso, en lo que soy. A mi familia también agradecer. Y a esos maestros que quizás en este momento también me están mirando ahí al otro lado de esta cámara, que me están escuchando, que han también aportado en mi proceso, pues también agradecer infinitamente, y a todos los estudiantes, personas que están ahí atrás, también muchas gracias por acudir a la cita, por estar aquí para compartir. Yo sé que no es solamente el aprendizaje que vamos a lograr de lo que hemos recorrido en este camino de la danza, sino que también ustedes también han caminado, y esas preguntas o esas inquietudes o esas sugerencias o todo lo que les salga al corazón para compartir conmigo será siempre bienvenido. Eso es lo importante de los encuentros, que es simplemente un proceso de ir y venir, y dejemos que todo fluya de la mejor manera para que todo pase bien y que estemos en sintonía o en sincronización para aprender. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos muy bien, Eibar. De acuerdo. Entonces, pues, inicialmente quisiera, pues, irme como al título de lo que nos convoca, ¿cierto? Ese caminar en la danza, ese proceso que hemos tenido en la danza, que cada uno lo buscamos de diferentes maneras, ¿no? Ese camino se encuentra de diferentes maneras, pero creo que hay una particularidad en todos, y es que cuando buscamos la danza, a veces la danza está en nosotros, no que está allí. Personas que nos ayuden a encontrarnos con ese universo. Y entonces, inicialmente pertenecemos a una agrupación de danza, una academia, o quizás algunos llegamos directamente a la universidad, porque se demoró un poquito ese don en llegar, pero siempre tenemos un maestro ahí, una persona que nos invita, que nos motiva, pero que en el caso mío quizás esa persona en mi infancia pues me indujo, pero lamentablemente pues tuve un problema psicológico con el tema de la danza, porque a veces pasa que en las escuelas la persona que orienta el área de la danza pues son profesores que lo hacen de la manera pues que se le facilita, pero no hay como una orientación muy importante. Entonces resulta que en la danza tocamos cuerpos, y que esos cuerpos no solamente es un cuerpo físico, sino que también es un cuerpo espiritual. Y podemos causar muchos inconvenientes si esa primera orientación no se da de la mejor manera, y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí en mi escuela. Entonces, precisamente esa experiencia de la escuela me marcó mucho, y ya en el bachillerato que inicié a tener un poco más de conciencia en lo que había pasado en mí, pues me inicié a preocupar un poco ya
en indagar sobre la pedagogía de la danza. Y lógicamente ya inicié a integrar uno de los mejores grupos de danza que habían en los colegios de Popayán, con el maestro Miguel Guzmán. Luego ingresé también al grupo artístico Nuestra Tierra, con el maestro Gustavo Félix Perdomo. Y en esos procesos de reorientación, pues encontré que tenía un gran don para la danza y que me preocupaba también que los niños que estaban en esos días o hasta ahora en las escuelas recibiendo clases de danza no les pase lo que me pasó a mí. Sí, que son quizás unos momentos traumáticos en donde tú, si no se te orienta bien, pues puedes hacer mucho daño y no quieres volver a saber de mover o expresarte con tu cuerpo. Entonces inicié como ese proceso como autodidacta de leer y aprender también, gracias a los maestros de estos grupos de danza que mencioné, pues inicié a tener más entendimiento y más movimiento desde lo físico, ¿no? Desde la técnica también, porque en realidad ambos espacios me enriquecieron muchísimo. Y inicié a crear como ese es un modelo de cómo enseñar la danza, qué necesita. Pero hasta entonces, como decía inicialmente, pues nosotros todos venimos como de ese buscar y a veces siempre nos encontramos con las técnicas primero, ¿cierto? Y si indagamos, si queremos indagar sobre la tradición, pues encontramos a maestros también que han investigado sobre la parte de la tradición. Y los encontramos en los libros y tratamos como de entender la identidad del folclore colombiano y nos iniciamos a interesar por esa parte, de tal manera que eso fue el proceso pues que fui retomando, que fui encontrando en el caminar. Todo muy Eibar, importante, sí. te pregunto porque en esa trayectoria, en ese modelo, en ese camino que nos cuentas, ¿cierto? Porque es muy bonito pensar en la danza como un caminar, que uno va recorriendo un camino. Nos hablas de que empezaste también después de la experiencia fuerte o maluca que tuviste con la danza, empezaste a estudiar cuando estabas en la escuela en Popayán. Entonces tú en esa época no estabas en Paniquitá, sino que fue en Popayán que estuviste, empezaste en los grupos de danza. Quería preguntarte eso y que nos contaras un poco qué danzas, o sea, eran danzas tradicionales en general de Colombia o eran específicas del pueblo Nasa o pues cómo era este asunto de tu proceso cuando empezaste a aprender. Importante, Ana María, que me preguntes eso, pues porque, bueno, aunque lo iba a retomar un poco más adelante, sí es importante reconocer pues, de quién soy, de dónde vengo, ¿cierto? Pues yo tengo raíces indígenas, pero no nasas, sino de la etnia Yanacona. Tengo raíces afro también. Y pues digamos que mis padres optaron por traernos a la ciudad, salir de las montañas y traernos a la ciudad precisamente como en la búsqueda de una mejor educación, de más oportunidades. Desde muy pequeños, desde los 3 años, pues iniciamos a habitar, después del terremoto de Popayán, iniciamos a habitar aquí y a educarnos en las escuelas tradicionales de Popayán. Y bueno, lo que inicié a encontrar, pues básicamente con la danza era lo que había, ¿no es cierto? O sea, los grupos de danza o las clases de danza que se ejercían pues con las danzas tradicionales como los bambucos, más que todo con la influencia también más que todo como de lo andino, norte, ¿sí? Y un poquito también lo tradicional de Popayán, que son bambucos.
Pero luego pues tratando de ampliar un poco ese panorama, pues en el bachillerato ya inicié a leer un poco más sobre esas tradiciones ya del folclore colombiano y tratando de identificar pues esas raíces de las danzas del Caribe, de los llanos, del Pacífico, de la Amazonía, como en esa indagación también de poder entender sobre, bueno, ya lo dije sobre esas raíces, pero Ana María, lo más importante de este proceso también fue que yo inicié también a indagar sobre mí. Y mi hermano, pues también que es maestro de danza, inició ese proceso porque nosotros no teníamos identificados nuestras raíces. No sabíamos que en realidad teníamos esa raíz indígena y la afro. Y entonces eso me permitió a mí pues iniciar a entenderme, a comprenderme un poco más de lo que estaba haciendo y lo que yo era. Eso es muy lindo lo que dice Eibar, y es que la danza es un proceso de autoconocimiento también, lo hace a pensar sobre lo que es uno, ¿cierto? Claro, entonces digamos que cada vez que uno va a compartir, entonces lo hace de una manera legítima, ¿sí? No lo hace bueno, voy a utilizar una palabra horrible, como con una fachada, como con algo que uno no es, ¿sí? Entonces, eso fue muy importante porque precisamente también yo creo que en el proceso de la danza lo más importante es iniciar ese proceso, ¿sí? De encontrarse con uno mismo, con nuestras raíces para lograr, si vas a hacer una danza, lo interpretes, ¿sí? Lo interpretes de la mejor manera, no lo hagas solamente como ese proceso, ese ejercicio de, de réplica o de representación, ¿sí? No, es mejor hacer un trabajo de interpretación, ¿sí? Entonces, digamos que en ese proceso de formación siempre casi todos somos eso, no interpretamos, sino que representamos muchas cosas en la danza, ¿sí? Para llegar a la interpretación, entonces hay que primero pues, hacer ese proceso de conexión y sé que quizás a algunos nos va a costar mucho trabajo encontrar esas raíces. Y si no encontramos esa conexión con nuestras raíces, con nuestra historia, entonces pues hay que hacer una conexión con la tierra, ¿sí? Hay que hacer una conexión con la madre tierra, con la naturaleza para iniciar a indagarnos, ¿sí? Esa conexión con la madre tierra, pues básicamente también es despertar desde los sentidos, ¿no? Entonces, desde el tacto, cómo yo conecto con la tierra, cómo yo me puedo, por ejemplo, andar descalzo, no siempre andar con calzado, porque a veces ese calzado, si lo utilizamos siempre, precisamente nos limita de hacer esa conexión. En el tema del olfato, por ejemplo, también darnos la oportunidad de oler el campo, de oler las flores, de oler las frutas. Eso también ayuda mucho pues a encontrarse. El otro de los oídos, pues también, ¿no? ¿Cómo hacer para interiorizar, para encontrarse? Y pues la vista es algo caótico, ¿no? Pues precisamente la visión creo que es la que nos hace enceguecidos, ¿no? Sí, porque quizás la vista se nos ha, se nos ha contaminado, lo voy a decir de esa manera. La vista quizás eh, no nos permite vernos a nosotros mismos, sino más bien como mirar esos otros ejemplos y tomamos esos estereotipos y ya no somos nosotros. Entonces, la vista, pues, en cualquier momento nos puede llevar o reorientar de otra manera. Muy válido también, pero pues en este momento lo es de ese encuentro con nosotros, ¿no es cierto?
Y así es el proceso, así fue el proceso. Incluso tuve la oportunidad de hacer talleres también de danza contemporánea y entonces ahí inicié a encontrar otros lenguajes, ¿sí? O sea, en cada estilo de la danza, en cada maestro de la danza, en cada espacio de la danza, hay diversos lenguajes. Esa forma, lo importante de tratar de comprender esos lenguajes de la danza, pues es también lo que nos puede nutrir en encontrar lo que nos invita a la danza, ¿no? Porque algunos, quizás la danza nos la encontramos de repente, casualidad, pero quizás para otros la danza significa más, ¿no? Significa un compromiso distinto, porque decimos que cuando nos encontramos con la danza, pues, no, pues sé bailar, me sé mover bien, sé interpretar, sé compartir, pero la danza a veces también nos puede encontrar a nosotros y nos puede encontrar a nosotros para otras cosas, ¿sí? Entonces son voluntades y son también compromisos y son también intereses que a veces parecen en nuestro proceso de formación, parecen ser unos intereses personales, pero cuando ya estás metido y la danza te encuentras, se cambia totalmente el rol. Ya no son personales, son más colectivos, ¿Y porque a vas a ti cómo te encontrar, encontró la danza entonces? a mí me encontró la danza, y pues si voy a hablar inicialmente de la experiencia, yo pienso que la danza me enamoró a mí, ¿sí? Fue algo que me enamoró. Y literal, lo voy a decir, porque había una niña de la escuela que me gustaba mucho y me enamoró y quise bailar con ella. Entonces, es algo como así tan sencillo, pero que después se inicia a convertir en otras cosas, ¿sí? Sí, me enamoró. Y a muchos de nosotros nos puede cautivar la danza y nos puede enamorar. Otros la buscamos, pero en este caso fue distinto y es algo que creo que tiene una importancia adicional. En este proceso, entonces, después de encontrarme con el tema de las técnicas, de encontrarme también con el tema de las identidades, del folclore, inicié pues a compartir esto que había encontrado a nivel del Cauca. Contraté con la Coordinación de Cultura, con el Fondo Mixto de Cultura, con el Fundecima, una fundación muy importante del macizo colombiano, para tratar de iniciar a orientar como estos hallazgos que tenían pues para compartirlos con maestros y que no pasara más pues por desapercibido la importancia de la danza en la escuela. Pero, pero luego pasó algo muy importante y es que sentía un vacío todavía. Sabía que la danza todavía no me llenaba totalmente. Y se me dio la oportunidad de trabajar en Totoró, municipio de Totoró, con la alcaldía de Totoró. Y trabajar en Totoró fue algo muy importante porque es que Totoró tiene 4 grupos sociales muy importantes. Están los indígenas totoroes, que son de la familia de los Misak. Están los Nazas, están los Polindaras, están los campesinos, todos en un mismo territorio. Y entonces en este encuentro con todos ellos, inicié a recibir mucho de los mayores. Inicié a aprender otras cosas que no había aprendido en otros lugares, en otros espacios. Entonces me encuentro con la ritualidad. La ritualidad, un elemento muy importante pues para, para entender que la danza también es espiritualidad, para entender que la orientación, no digo la formación, porque eso es algo que los mayores también me enseñaron. Sí, nosotros no formamos, no queremos darle forma a los niños, a los jóvenes, no, orientémoslos. Sí. Entonces, la orientación de la danza, pues no
tenía que ser algo físico únicamente, sino que también tenía que ser lo espiritual. Y lo espiritual en las comunidades indígenas se encuentran a partir de los rituales. Y generalmente casi todas las danzas son ancestrales y son rituales. Y así parezca raro también, cualquier ritmo, cualquier danza tradicional es espiritual. Quizás la técnica nos liga un poquito, nos separa un poco de encontrarnos con eso. Porque casi siempre en el proceso de orientar una danza nosotros partimos por explicar cuál es esa danza, dónde viene, cuál es el contexto, qué elementos maneja, cuál es la técnica del paso, cuáles son las figuras, ¿sí? Y eso todo lo podemos orientar desde el palabreo, desde lo que estamos hablando, compartiendo, pero nos hace falta vivir, vivenciarlo. Y la palabra nos orienta, sí, pero necesitaríamos otros, lo que yo decía hace rato, o sea, despertar otros sentidos para poder interpretar eso. Sí, o sea, no solamente es en la clase con la grabadora y orientar desde lo físico ahí, sino que hay que despertar otros sentidos para poder nos complementar ese contexto que nos quiere compartir esa danza. Entonces ahí inicia a haber otro proceso ya de orientación de la danza y es lo que a mí me hacía falta, Ana María. O sea, cuando me encontré con ese último elemento dije, bueno, ya tengo todo, ahora sí. Ya tengo todo. Sentía que no era lo que más me hacía falta en mi proceso, en mi caminar. Y entonces, bueno, ahí es el momento en el que llego a la comunidad NASA también. Tengo mis semillas con mi esposa, ella es NASA, entonces la comunidad siempre a uno le pone de prueba muchos años. Y luego pues ya la comunidad me avala, me acoge. Como estoy hablando de la comunidad NASA del territorio ancestral NASA de Paniquita. Y ahí pues seguimos ese trabajo de investigación y diálogo con los mayores y hoy en día pues tenemos un espacio, ¿no? Inicialmente se llama Escuela Artística de Danza, pero los mayores inician a orientar. Es que es muy importante el tema de los mayores ahí porque ellos inician a orientar y entonces a hacernos ver que en realidad también cada comunidad, cada espacio tiene una cosmovisión y esa cosmovisión es lo que hace ser la comunidad o el ser NASA en este caso. ¿Sí? Si no se entiende esa cosmovisión, pues tampoco es difícil como tratar de entender los lenguajes que ahí se manejan. Entonces, los mayores, por ejemplo, ya nos quisieron cambiar la palabra de escuela, porque escuela no hace parte de nuestro diálogo. Y entonces esos son espacios. Entonces, el tema de escuela cambió por espacio. ¿Sí? Después dijimos escuela artística. Lo artístico tampoco hace parte de nuestro lenguaje. Lo que nosotros hacemos no es artístico, o sea, no nos pertenece. Entonces, es expresiones culturales. De formación no, porque nosotros no vamos a formar. No vamos a darle forma a esos cuerpos, a esas mentes, no vamos a manipular nada. Que necesitamos orientar. Entonces, escuela de orientación de expresiones culturales, AWAC UMSA. UMSA es tejedores. Entonces, tejedores, ¿por qué? Porque pues el tejido es lo que hace parte también de esa cosmovisión NASA. El tejido es algo muy importante. Entonces, eso es. Entonces, después ya no solamente iniciamos a trabajar danza, sino que los mayores dijeron no solamente la danza es solita,
Entonces, ¿cómo van a presentar danza con CD y con grabadora? No, tienen que estar los músicos ahí. Entonces, la danza también tiene que articularse en ese tejido, en esta red. La danza, la música tiene que estar, además los tejidos, además la lengua materna, y ahí pues tenemos nuestro espacio comunitario de expresiones culturales Aguacunza, dinamizando en todas esas expresiones culturales muy importantes para fortalecer la identidad de Paniquita como pueblo nazo. Entonces, ese es como el camino que he podido como a grandes rasgos recorrer, pero muy importante porque eso me hace ser lo que soy ahora, ¿sí? Eso me hace ser lo que soy ahora, y eso es de agradecer muchísimo a la vida también por cómo me permitió seguir el camino, que creo que el camino también uno lo hace con sus maestros, con los que lo orientan inicialmente, ¿sí? Pero va a haber un momento en la vida en el que tú tienes que iniciar a forjar tu propio camino. Saca su machete y bueno, inicia, abrir tu propio camino para que sigan los otros por ahí y después abran, y así siempre va a ser esa apertura de los caminos, ¿no? Yo pues Con estoy permiso, por este camino, pero mi hermano, por ejemplo, mi hermano Alfonso también es maestro de danza, es una persona también muy, muy, muy buena para maestro muy importante de danza aquí en Popayán, pero el camino él lo hizo por la danza contemporánea. Entonces también tenemos algo ahí muy bonito con él, que se forjó precisamente estos caminos que caminamos juntos por un tiempo y luego iniciamos a encontrarnos en otros caminos. Sí, me decías, Ana María. No escucho. Se fue el audio. ya llegué, es que Ah, estaba enredada con los botones. Es que, no, todo esto que nos vas contando es muy interesante, pero además tiene muchísimas cosas que desmarañar, como porque tiene unos componentes muy ricos, ¿cierto? Entonces, una de las dos cosas que me tienen muy interesada en esto último que nos cuentas es el asunto de la importancia de las palabras, la importancia del nombrar. Eso me ha parecido muy poderoso en lo que nos cuentas, cuando nos dices no estamos dando forma, sino orientando. Eso implica un cambio grandísimo en cómo uno se acerca a la educación corporal, ¿cierto? Y cómo se acerca al trabajo con niños y niñas. Eso me parece muy interesante porque implica también otra orientación frente a la danza, sobre todo cuando nos hablas de la conexión o la exploración, la importancia de conectarse desde lo sensorial con lo que tienes a tu alrededor. Eso es otra cosa muy importante. Y por último, entonces sí, en principio me parece muy lindo eso como con la orientación de los mayores deciden que esto es un espacio de orientación, de expresiones culturales, ¿cierto? Eso es muy importante. Y eso que nos decías ahorita, que lo vemos, por ejemplo, cuando estamos estudiando el primer nivel de historia de la danza europea, vemos precisamente que así era la expresión de la danza, o sea, la danza era una expresión que está tan profundamente amarrada a otras expresiones culturales que uno no puede vivir la danza solita, separada de las otras cosas. Y aquí tampoco, aquí nos estás diciendo, pero ¿cómo vamos a vivir la danza sin la música? ¿Pero cómo vamos a vivir la danza sin el tejido? ¿Cómo vamos a vivir la danza sin la lengua materna? ¿Cómo vamos a vivir la danza sin amarrarla a las otras vivencias culturales? Entonces me parece interesante porque, como tú dices, la danza contemporánea u otros tipos de expresiones dancísticas están un poquito desconectadas de su amarre con su cultura o con su contexto o con otras expresiones artísticas que lo complementan. Entonces, que nos hablaras un poquito más de eso, de esa danza conectada con otras cosas, que no se experimenta sola.
Bueno, creo que tiene que ver mucho en la forma, ¿no? En la forma bueno, ahora se llaman los géneros, ¿no? Los géneros de la danza. Eh, y también muy importante hablar sobre ese tema porque, bueno, voy a desarrollar un poquito como mi pensamiento allí, ¿no? Sobre los géneros de la danza, que es algo también muy importante tenerlo en cuenta porque a mí me pasó inicialmente, yo creía que el género, por ejemplo, la danza, el hip hop, el clásico, o sea, a mí en realidad eso no me parecía algo que alimentara mucho. Pero luego en ese proceso precisamente de entender de la danza de otra manera, no desligar que porque sea un género o el otro, pensar cuál es la más importante, cuál es el género más importante. No, inicié a entender y también los maestros de danza viva, que es también un espacio de aprendizaje muy importante, que agradezco al Ministerio de Cultura por hacerme parte del equipo de formadores del proceso de danza viva, porque ahí también yo logré iniciar a entender que ahí lo más importante son esos intérpretes, cada uno hablando desde su, desde lo que le nace hacer, ¿sí? No es tanto cómo lo hace, sino de lo que le nace hacer. Entonces, ahí no es ni más importante la danza contemporánea, ni la clásica, ni el hip hop, ni la tradicional, ni, bueno, yo, por ejemplo, acá le llamamos la danza autóctona, sí, la danza propia. Y algunos me decían, no, pero es que eso es danza tradicional. Yo le digo, no, lo de nosotros es propia, autóctona, es otro género, ¿no? Entonces, es precisamente eso, o sea, reconocer que cualquier lenguaje de la danza que inician a hacer, pues es muy válido, ¿cierto? Y cada género de estos, maneja una técnica, ¿sí? Y alguna maestra por ahí una vez en un taller dijo, la técnica no sirve para, bueno, no digo esa palabra, pero que no, pero en realidad depende, ¿no? Depende de si el proceso es demasiado técnico, pues te inicia a ligar de lo otro, ¿sí? Porque quizás lo técnico te orienta más desde lo físico, ¿sí? Entonces, eso depende de cómo son los procesos. Y tal cual, pues, que a veces en esos procesos los bailarines o los que se están formando tienen posturas y formas de movimiento muy parecidas al del maestro, ¿sí? Pero entonces yo después decía, pero es que la técnica no solamente hablar desde la estética, ¿no? Porque lo estético ya entonces inician, pues no sé cómo los estudiantes allá atrás, cómo lo entenderán si les hago la pregunta, ¿qué entienden ustedes por lo estético, no? Y por lo ético, ¿cierto? Lo estético y lo ético en la danza. Entonces podemos encontrar en el diccionario que lo estético es lo bonito, lo feo, ¿cierto? Lo bueno, lo malo. Entonces, para nosotros, por ejemplo, vestir un anaco, que es nuestros trajes, hace parte del traje de la mujer, pues la estética, cómo está ahí presentada, ¿no? Y también en la postura del hombre o de la mujer, la estética, cómo se percibe y cómo se presenta allí. Entonces, para nosotros, digamos que lo estético viene a ser lo que está presentado desde lo ético, ¿sí? No es tanto lo bonito, lo feo, lo malo, lo bueno, sino que también
desde lo ético, el contexto, ¿sí? Entonces, la técnica allí pues quizás que es lo que también hace parte de eso que nos puede deshabitar por momentos, pero, pero creo que eso también depende mucho del estudiante, ¿no? Porque cada uno inicia a encontrar cosas, pero inicia yo creo que también a indagarse por otras. Y al indagarse por otras creo que va a encontrar pues como yo el proceso de interiorizar un poco más el proceso. No sé si que hago No, es referencia que un poco a eso. sí, sí, excelente. Es que estaba aquí pensando que ese proceso es muy importante y sería muy rico si nos puedes contar un poco sobre la, la danza, pues que en este momento te reconoce por, pues eres uno de los bailarines más reconocidos en ese sentido, ¿sí? De la danza del Sakelu y, Ya. y que nos cuentes un poquito de la danza y, y cuál es como tu lugar y tu espíritu y tu conexión con, como decías, como con la tierra y con la ritualidad en esta danza. Pero primero que nos cuentes de la danza porque no conocemos mucho, pues no tenemos muchas personas, no tenemos tanto contexto para entenderla. Bien, pues primero antes de hablar de ese tema, pues yo quiero decir que para mí pues, y lo he dicho en varios espacios también, es muy diferente danzar que bailar, ¿sí? Pues uno encuentra en el diccionario también que danza, pues es baile, pero en la práctica creo que no viene siendo lo mismo. En el pensamiento, en la reflexión, no viene siendo lo mismo. Y es precisamente también una orientación de un mayor que nos hizo mm, encontrar esa diferencia, porque en el saquelo, en el ritual sagrado del saquelo, pues para ser un danzante principal no se necesita tener las habilidades físicas para hacerlo, porque el mayor o los mayores o los tehuala en este caso, que son los mayores espirituales, o sea, las personas que orientan el saquelo, ellos todo lo manejan por cateo. ¿Qué es un cateo? Un cateo es una pregunta que le hacen ellos, los tehuala, a la naturaleza, para saber cuál es la persona de los que estamos ahí reunidos, tiene la resistencia, tiene la armonía, tiene el equilibrio del pensamiento, de su cuerpo, para lograr resistir 3, 4 días de danza todo el día. Entonces, eh, esa es la pregunta que hacen ellos a la naturaleza. La naturaleza les responde, no verbalmente, les responde por señas que les da en la pierna, en la canilla, dicen los mayores. Entonces, dependiendo de la seña que les da, entonces se elige a la persona que puede orientar el gran ritual Saquel. Pues en ese caso, pues en ese ritual que fue hace 2 años, fui seleccionado yo como danzante principal. Un año antes fue seleccionada mi esposa, porque para el ritual sagrado se necesitan dos danzantes principales, un hombre y una mujer. Entonces, no sé cómo se alinearon esas fuerzas, esas energías, y ese día, pues, por cateo resulté yo elegido. Eibar, te nos congelaste. Eibar.
Caro, propongo que apaguemos las cámaras a ver si de pronto se descongela Eibar, las personas que tenemos las cámaras prendidas. Eibar, si nos oyes, estás congelado. Ay, se cayó. Se salió. Bueno, Se estoy salió Eibar, sí. escribiéndole. Esperemos. Bueno, Pueden ir comentando, pensando preguntas. ya pueden prender las cámaras, no me dejen a mí solita. mientras, ya se está conectando ahí Eibar otra vez. Ujú. Hola Eibar. ¿Cómo vas? ¿Nos escuchas? Espérate. Ahí ya te estoy pidiendo que sí, por favor, ahora, ¿Allí? eso, Ahí estoy. ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, bueno. Bueno, entonces eso fue el cateo y de esa Ujú. manera pues la naturaleza eligió que yo fuera el danzante principal. Una gran responsabilidad porque depende de la resistencia, depende de la armonía y la fuerza con la que yo dance, va a fluir el ritual en todo el territorio en donde se desarrolla, ¿sí? El ritual, antes de explicar qué consiste el ritual, quiero hacer como un paralelo. O sea, la forma en cómo la naturaleza me elige es a veces también cómo te elige tu maestro a ti para que hagas una figura o entres en un cuadro, ¿cierto? Y también que requiere mucha responsabilidad y ese llamado también es muy importante. Entonces, miren que no es tampoco algo que sea diferente a la función de los procesos de danza en otros espacios. Viene siendo lo mismo, porque si te elige un maestro es porque en realidad hay algo ahí que le da la confianza, ¿cierto? Y es esa confianza, Ana María, que, por ejemplo, si vamos a hablar del ritual sagrado saquero, pues es un ritual muy importante para la etnia nasa, primero decir eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un ritual que se celebra todos los años y cada año se rota de territorio. La etnia nasa en el Cauca, no solamente hay en el Cauca, sino en otros departamentos, pues está regada en muchos territorios y lo celebran pues en diferentes momentos. Este ritual se celebra para agradecer a la Madre Tierra, se celebra para revitalizar las semillas, se celebra para que pues, las semillas abunden y que también pues fortalecer la semilla propia, no las semillas transgénicas, sino que en ese espacio se reparten semillas a todos los que participan para que lleven sus semillas propias puras a las casas y saquen más semillas debido pues también actualmente a la amenaza que hay. Es un ritual ancestral, pero desde hace muchos años nuestros ancestros ya pensaban en todo lo que estaba pasando, el desequilibrio que podía haber en este planeta. Y además de esto, pues también es esa conexión que hay entre el mundo de abajo, en el de medio, en el de arriba. Sí, esa conexión que es importante para el equilibrio de todos, no solamente de los indígenas NASA, sino de todas las personas. Entonces, y también del territorio donde se está celebrando. Por ejemplo, hay veces que en territorios que hay muchas desarmonías y llega el ritual, si el ritual sagrado llega a ese territorio que también se hace por cateo de la María, no es que una persona eligió que ese territorio tenía que celebrarse, ese ritual tenía que celebrarse en el territorio, no, en ese territorio no.
es por cateo también. Y el cateo da porque en ese territorio quizás necesitan armonizar. Entonces llega el ritual allí en ese territorio. Es un ritual que celebra 4 días de mucha música, de mucha danza, ¿sí? Danza en la mañana, danza en la tarde, danza en la noche. Las danzas que se eligen para llevarse a cabo en ese territorio también es por cateo. Los mayores preguntan la naturaleza y las danzas, entonces, dependiendo de cómo está el territorio en ese momento, son las danzas que se tienen que desarrollar. Se sacrifica una res, se sacrifica un árbol, se pregunta a la naturaleza cuál es el árbol a sacrificar. Ese árbol se siembra en el centro del territorio donde va a ser la danza. Esas reses también se sacrifican pidiendo permiso. El árbol también se pide permiso para hacer el ritual. Algunos territorios no necesitan de un árbol, sino que se está muy desarmonizados y necesitan un árbol hembra y un árbol macho, porque también hay la dualidad allí, ¿sí? Y entonces se hacen esos sacrificios, pero también precisamente para mirar de qué manera pues la naturaleza nos ayuda a equilibrar. Son 4 días o 3 días, todos de música y danza. Sería bonito, pues yo lo estoy como sintetizando porque en realidad lo que pasa allí en 4 días son muchas cosas. Son muchos encuentros, se encuentran personas de todos los territorios NASA y de otras etnias, de muchas ciudades también van a vivirlo. Y bueno, lo que cuentan es que lo que pasa ahí es que permite precisamente esa conexión otra vez con la tierra, con las raíces, es eso, es lo que pasa ahí en ese espacio. Y que se necesitan de muchas personas para que en realidad la energía de todos y la danza de todos ayude a fortalecer. Y el danzante principal, pues, tiene que llevar atrás, una detrás tuyo danzando. No te puedes equivocar, no te puedes caer. Si te caes, dicen los mayores, pues que hay cosas muy graves para uno que lamentar, porque tienes que pagar. Entonces también se espera que las personas, algunas quizás no van con la misma fuerza que van otras, y al danzante principal le toca equilibrar esa fuerza para que la danza salga bien. Y pasan fenómenos que uno no quisiera, uno pudiera creer en esas danzas. Cuento una anécdota, por ejemplo, de algo extraordinario que pasó. Bueno, cuando yo fui danzante principal en uno de esas, hay una danza que se llama la danza de la lluvia. Pero como el ritual siempre se celebra en cambio de luna, generalmente, y en esa época es mucho verano, el día de la danza de la lluvia se tenía que hacer la danza más o menos como a las 11 de la mañana, el momento en el que el sol está muy fuerte. Se tenía que hacer la danza de la lluvia para llamar a la lluvia. Pero ¿cómo no creer que pueda caer lluvia cuando el sol está irradiando? Pero la fuerza y la danza que hicimos de la danza de la lluvia fue tan fuerte que lloviznó por un momento. Se presentó la lluvia y ahí pues ya se acaba la danza, porque precisamente la danza, las danzas que se hacen en el ritual no tienen o sea, no tienen momento que termine la danza. El momento que termina la danza es cuando la naturaleza responde. Si no, no se puede terminar y hay que danzar, danzar, danzar hasta que la naturaleza responda. Lo que pasó con la danza de la luna, por ejemplo. Esperamos que la luna saliera despejada. La luna no quería aparecer y hay que danzar hasta que despejara y la luna se presentara alegre. Y ahí estuvimos hasta la noche, hasta que la danza se presentó. Y bueno, de todas esas respuestas depende cómo pues se armonice el territorio y también cómo salgan los rituales.
Eh, Es una algunos pues responsabilidad muy también grande. pensamos, sí, algunos también de pronto la palabra ritual quizás la podemos malinterpretar, ¿no? Porque a veces la palabra ritual no, nos imaginamos cosas negativas, ¿cierto? Pero el ritual en realidad es algo muy positivo, es algo que, porque bueno, la iglesia nos ha tratado de configurar unos términos que quizás nos dan a entender prácticas diáfanas, no sé, o cómo le puedan llamar, ¿cierto? Desde lo ritual. Pero para nosotros los rituales es algo muy sagrado y no solamente son prácticas como esta, sino el ritual de uno también, ¿sí? El ritual que tú haces en tu casa, con tu ser, con lo que haces con los demás, con tus hijos, con tus hermanos. Todo eso es un ritual también, de cómo tú piensas las cosas para hacerlas positivamente. Eso es un ritual. Lo otro pues ya es hechicería, no sé cómo llamarlo, eh, cómo se maneja, pero pues en este aspecto solamente es el elemento positivo, ¿sí? Cómo eso positivo trata de invertir eso negativo que hay en la familia, que hay en las comunidades, que hay en los alimentos, ¿sí? Cómo nosotros entonces con estos rituales podemos fortalecer y podemos también equilibrar. No sé si eso responde un poco al tema del saqueo, que como ya tú mismo lo estás relacionando, hay una gran responsabilidad, pero también es una gran responsabilidad de, como te digo, el danzante que está allá o el estudiante que está ya recibiendo sus clases y cómo entonces lleva a la práctica lo que está aprendiendo, ¿no? Y lo que está aprendiendo entonces también cómo lo transmite o cómo lo hace suyo y cómo también eh, pues participa y motiva esas otras personas que te están viendo danzar. Eibar, tú ya nos contaste que a través del palabreo uno puede transmitir hasta cierto punto la danza, ¿cierto? Que, que, que la otra cosa de la conexión con el movimiento y con lo que nos rodea también es fundamental. Pero para nosotras y nosotros que no conocemos las danzas que se llevan a cabo en el Saquelo, por ejemplo, o las danzas del pueblo Nasa, ¿nos podrías contar un poquito cómo son? Por ejemplo, la danza de la lluvia, porque tú decías que tienes que equilibrar las energías de los danzantes, tienes que liderar, tienes mucha gente detrás, pero si nos pudieras describir un poquito cómo es la danza. Sí, pues, a ver, estas son danzas de, de lo ritual, ¿no? En este caso, de, de lo que son danzas con los mayores. Los mayores son la figura y en qué horas de la orientación de ellos. Las figuras que hay que hacer, pues, por ejemplo, si vamos a hablar de las... ¿sí estoy ahí, Ana María? ¿Me escuchas? ¿Sí? Se pone un poquito lento, pero después se actualiza, así te estamos escuchando. Ah, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar hablemos de la danza de la lluvia. Y entonces, por el sol que Eibar, estaba espérate cayendo. un momento, por favor, te interrumpo, qué pena, pero si estás un poquito pegado. Entonces, le voy a pedir el favor al resto de personas que apaguen sus cámaras. Yo también apago la mía para ver si nos mejora la señal de Eibar. Ahora sí, Eibar, dale.
Eibar, ya puedes prender tu micrófono. Sí, ahí me escuchas. Sí, ahí No sí te tengo escuchamos. el video, pero bueno, no te miro, pero bueno, sigamos. Entonces, los mayores son los que definen en qué hora se desarrolla y cómo se debe hacer la danza de la lluvia. En este caso, pues, por ejemplo, la danza de la lluvia, pues es muy importante la presencia de los hombres y las mujeres. Las mujeres van por un lado y los hombres van por el otro, siempre en dos filas paralelas. Y por el medio tenemos que hacer en medio del árbol sagrado que está sembrado. Sí, se escucha, es que yo no te veo. No te veo. Sí te escuchamos. Voy a Ya dejar ahí mi te cámara prendida para que me puedas ver. veo. ¿Me escuchas? A ver si me escucharon ahorita. Escuchamos que bailabas en las parejas y alrededor del árbol Bien, sagrado. pero ¿hasta dónde me...? Hasta el árbol sagrado. Ah, sí, listo. Entonces, son dos filas paralelas, ¿sí? En donde hombres y mujeres entran y salen, y solamente esa figura, ¿sí? Solamente es esta figura. Pero pues son filas paralelas muy largas, porque hay muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres, y la música pues está ahí presente. Pues se hace siempre con el paso básico del bambuco nasa. Y la idea es que pues son dos energías que se encuentran. Acá están las mujeres, acá están los hombres, y ellos siempre tenemos que ir iguales. Entonces, mira que se puede ver que es una figura muy sencilla, pero lo que está pasando entre las energías de estas dos filas, pues es algo que es lo que debe acontecer, lo que debe fluir para llamar el espíritu de la lluvia, ¿sí? Entonces, es quizás también lo que puede pasar en una coreografía de danza de cualquier género, que lo que pase entre el hombre y la mujer, pues debe ser algo que fluya muy bien, no puede ser algo que esté como en choque, o a veces pasa también que nosotros los danzantes nos concentramos tanto en los pasos, en las figuras, que olvidamos que estamos bailando con una mujer, ¿sí? Entonces no hay esa energía que se necesita para transmitir, ¿sí? No hay esa energía que se necesita para que esos dos seres que están ahí danzando terminen su coreografía, terminen su danza y terminen llenos de alegría, porque es que la danza no es para sufrir. ¿Quién dijo que la danza era para sufrir? Entonces muchas veces pasa eso con los danzantes, lo hacemos de forma tan, tan cuadriculada, o de forma tan, esa palabra, a ver, no natural, ¿sí? Que al final como que paso la danza y estuvo bien porque la hice, pero ¿cómo quedé yo? ¿De qué me llenó? En el que tenemos nosotros que, bueno, dicen ahí rígida, y en esa... entonces, eso es lo que a veces pasa también. Mira que las danzas ancestrales siempre deben motivar energías, siempre mueven energías. Por eso es tan delicadas las danzas autóctonas, las danzas rituales, porque mueven. Hola, Eibar. Te fuiste un momento. Ya. Nos decías que las danzas ancestrales siempre mueven energías. Ajá, sí.
Tienen que mover energías porque se trata, lo que deben de buscar es la armonía en todos los que están ahí danzando y la armonía en la comunidad para la que estamos danzando, para el bien de todos los que estamos ahí, porque si algo pasa, como te decía, pues puede traer problemas. Si ya se han dado casos, que han pasado algunas desarmonías después de hacer una danza ritual sin, sin, sin las orientaciones de los mayores y si también estamos sin convocar con nuestra danza lo que está tratando de transmitir esa danza. Entonces, decía que pasa mucho y se ve también en otros espacios de la danza tradicional o cualquier otro género, ¿no? No sé si hayan inquietudes o haya clarificado un poco como ese tema. No, yo creo que es muy Me interesante encanta que lo los que nos muchachos hablas. están ahí pendientes, están pendientes los muchachos. Y ya vamos a abrir para preguntas, para que ellos y ellas te puedan hacer preguntas. Entonces, chicos y chicas, si pueden abrir las cámaras, les agradezco para que Ibar les vea y levanten la mano si le quieren preguntar algo. Yo creo incluso esa reflexión de cómo la danza nos debe mover energéticamente, tanto individual como colectivamente, es una reflexión que queda muy interesante, no solamente para las danzas ancestrales, sino también para nuestra propia práctica Sí, dancística, ¿cierto? sí, eso es lo que estoy tratando de transmitir, pues porque eso pasa, o sea, la danza en tal, no sé, pues nosotros tenemos que definirla como géneros, pero como para reconocernos, ¿no? Pero la danza en sí es la misma, o sea, un solo concepto, es un solo término, es lo mismo, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta para Eibar? Sí, eso, me tienen que Marta, bolear la sí. mano para yo poderles dar la palabra. Dale, Marta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Eibar, muchísimas gracias por estas palabras. Bueno, se quedaron ya aquí como calándome un montón porque siento que algo muy importante que a lo que me reflexiona esta situación es que lo mejor es practicarlo. No hay nada cosa con tan con capacidad de asumir responsabilidad, viendo como que la vida es un ritual y para mí en academias esto en realidad tiene que ser algo. Pregunta, ay, ahí parece congolo. Bueno, no sé si Es pregunto, que te Eibar, ¿me cortaste está escuchando? mucho y no te Ana, alcanzamos a entender. mucha Ah, música ok. entrecortada. Ay, no, qué horror. Bueno, voy a Ahora repetir. sí, vuelva y Bueno, pregunte. nada. Pues en realidad creo que algo muy, Ah, muy ay, importante que me queda a mí como pregunta, que no sé si es prudente hacer la pregunta, en realidad es como que se me vino a la mente, porque viene con este tema de las energías, ¿no? He experimentado también cuando se danza con una intención que no es, o rodeada de intenciones que no son, cómo queda después como una densidad, una cosa espantosa, que después hay que hacerle una buena limpieza. Pero creo que en realidad lo que voy es a las sensaciones físicas que a veces se experimentan cuando espiritualmente el movimiento nos lleva a transitar por ciertas cosas. ¿A qué voy? Si es común o es normal, de pronto, más allá de la sensación del cansancio o más allá de la sensación de ya no poder más, si hay otro tipo de sensaciones físicas, los oídos se tapan o de pronto, bueno, no sé, como que si se despersonalizara algo, entonces es como de alguna forma preguntar si eso es un camino, si es un camino normal, si esas cosas ocurren y está bien que ocurran, o si en realidad de pronto qué tipo de entidades o qué tipo de comunicación espiritual estamos atrayendo. Sí, como también es algo es una responsabilidad tan grande cuando lo asumimos. Entonces, ¿cómo sabemos? Porque usted también mencionaba hace un momento
que la naturaleza, y eso es evidente, la naturaleza se manifiesta dándonos señales, pero algunas de esas señales siento que también de pronto es el mismo cuerpo quien empieza a asumirlas cuando ya la naturaleza de pronto te traspasa, ¿no? Obviamente la naturaleza es más fuerte que tú, entonces, o de pronto ya hay como el cachetado, ¿no? ¡Oiga, caramba, que mire que esto es lo que tiene que hacer! ¿Sí? Entonces, no sé si eso es normal o también lo podría relacionar con este proceso de las energías. Y bueno, gracias. Gracias, Martica. Bueno, en el caso del contexto de la danza ancestral ritual que yo les estaba comentando sobre el Sakelo, pues para manejar esas energías, pues están los tehualas o los médicos tradicionales. Entonces pasa mucho a veces que hay personas que participan del ritual que les pasan cosas muy extrañas. Entonces ellos, después de hacer alguna danza o estar unos 2 días allá, sienten como la necesidad de consultar al tehuala. Es importante, por eso es importante este tipo de expresiones se manejan con ellos. Ellos siempre están ahí día, noche, día, noche, día, noche. Todos los días y todas las noches están ahí disponibles para todo lo que pase ahí porque ellos son los que manejan la parte de las energías. Entonces, frecuentemente las personas consultan. Me pasó esto en la danza, me pasó esto otro. Entonces, ellos orientan o si necesitan medicina, ellos te dan la medicina para equilibrar, porque es que es, es muy común, va a ser muy común que en estos espacios muchas personas vayan a estos lugares, a estos rituales para limpiarse, para equilibrarse, o sea, que tengan muchos problemas, eso pasa mucho, que van con muchos problemas, entonces aprovechan ese espacio para limpiar y para eso están ellos. En el caso de nuestros espacios del aula o de la escuela o de nuestros grupos, pues las energías se inician a mover desde tu propósito, ¿cierto? Nosotros buscamos un propósito con un montaje de una danza y si ese propósito es simplemente lucrativo para que te paguen esa presentación, ahí estamos fallando. Porque cómo estamos exponiendo el espíritu de cada uno de los danzantes y manipulando ese propósito, ¿cierto? Pero pasa muy distinto cuando nuestro propósito es compartir, porque me ha pasado mucho y a mí sí no o sea, lo confieso, yo no soy de concursos de danza. A mí no me inviten a concursos de danza. A mí no me inviten a ser jurado de esos eventos, porque yo les voy a decir las cosas como son, ¿sí? Me encantan los encuentros de danza. Invítenme como jurado, como para tratar de motivar, como para tratar de, de compartir, ¿sí? Pero no para elegir quién es el mejor, porque yo les voy a decir, todos son los mejores, ¿sí? Eh, entonces son esos propósitos, mi querida Marta, que entonces tú tienes cuando expones un tema para representar, para trabajar con los niños, con los muchachos. Y entonces, para movilizar ese propósito, pues inicias tú a pensar qué cosas hago para tratar de contextualizarlos, para tratar de desarrollar esos movimientos, ¿cierto? Que no siempre va a ser todo dirigido, ¿no? Porque si todo lo dirijo, entonces voy a también a tener problemas, ¿sí? Eh, y inicias ya entonces a creer en las energías y en los dones de esos niños. Puede ser que un niño tenga unas cosas muy especiales para aportar en tu propuesta y ese niño te está aportando esa energía para que tú lo pongas ahí, ¿sí? A veces nosotros no sabemos ni cuáles son esos dones o esas virtudes de esas potencialidades de esos niños que a veces hasta marcamos mal diciendo que hay veces niños que son muy malos porque dicen que son arrítmicos,
¿Cuáles arrítmicos? Arrítmicos no es arrítmico, simplemente que percibe y siente la danza de otra manera. O sea, está en otro, vaya usted que se cree muy rítmico y que siempre cae en el tiempo de ese ritmo, vaya, póngase en el tiempo en el que ese niño está leyendo esa música, ese golpe, él lo está leyendo en otra medida y vaya, hágalo a ver si no le pone a usted el caos en la cabeza y su cuerpo se enloquece porque no puedes ponerlo en otra, sacarlo de ese confort, ¿cierto? El cuerpo, sacar del confort al cuerpo es algo complejo. Entonces, esos son los propósitos, ¿no? Que uno siempre busca para tratar de potencializar la energía de lo que haces, de lo que busco. Entonces, es creer un poco más en lo que estoy moviendo allá en todos los niños, porque no todos se mueven igual, no todos aprenden igual, no todos se desarrollan de la de la mejor manera las cosas. Entonces, a veces nosotros cometemos errores que queremos que ellos bailen como yo, sean idénticos como yo hago. No, ahí no está el espíritu de ese niño, está lo que yo quiero ver, ¿cierto? Pero permitámonos ver que ellos quieren ver, lo que ellos quieren sentir de eso que estamos haciendo. Entonces, un poquito como las energías, cómo se motivan, ¿no? No sé si respondo, Martica. Sí, no, Gracias hace por rato me tu... respondió, muchas gracias. Ya me quedé así súper enchufada, muy amable. Muy bonita esa Gracias. respuesta, porque yo creo que cada respuesta que nos das, Eibar, nos deja muy pensativas, muy pensativos como para el futuro, ¿cierto? Es un proceso lento que nos dejas aquí pensando. Te voy a leer por último una pregunta de la profe Viviana, que es que tiene malo el micrófono, entonces no puede decirla ella. Dice, Bueno, normalmente se escucha que la danza es el reflejo del territorio, como si fuera algo que habría que simularlo o una actuación de las estructuras que se fijan en los espacios. En este caso, entiendo la danza como hacedora y tejedora de las relaciones sociales, políticas y estéticas. Esto sitúa a la danza como experiencia inseparable de la vida misma. Desde tu experiencia, Eibar, ¿cómo las danzas autóctonas posibilitan y potencian las relaciones interculturales identitarias en los territorios? gracias Viviana por la pregunta. ¿Cómo potenciabiliza? Pues en este caso, cuando vamos a hablar de danzas autóctonas, pues nos centramos y bastante, o sea, el enfoque es la identidad. ¿Cómo fortalecer con esas danzas ancestrales la identidad de nosotros como territorio, como pueblo nazi? ¿Sí? Entonces, ese es el propósito, ¿sí? Porque en el caso de los pueblos indígenas, pues, hay- ¿sí? Y la lucha es por medios de comunicación virtuales, por todo lo que pasa pues con el mercado, con lo económico, la misma educación es una amenaza que ahorita pues afortunadamente con nuestro sistema propio pues iniciamos como a enrutar de otra manera. Entonces, todas estas amenazas de la alimentación, incluso ya les hablé un poco sobre eso también, como nosotros propias, eh, nos, bueno, otra cosa más importante, la amenaza de la lengua materna, ¿sí? Porque la lengua materna pues también, o no solamente un elemento, sino que la esencia de un pueblo para vivir como pueblo en el tiempo. Entonces, todos por ejemplo, yo ahorita tengo problemas porque me he pasado un examen en inglés, ¿sí?
Entonces, ¿cómo entonces todas esas cosas se convierten en amenaza para el fortalecimiento de la identidad y la pervivencia como pueblos? Silviana me habla también pues del territorio, pues también tratar de entender cómo que quiero, a dónde quiero enfocarme como de la comunidad, de las comunidades, no solamente las nosotros, sino las urbanas, ¿sí? Rurales, bueno. O también puede hablarse del territorio mío, de mi territorio, de mi pensamiento, de mi cuerpo. Ese también es otro territorio que habita y que está. Entonces, también como ese ejercicio que yo hago dentro de mi territorio me fortalece dentro de mi identidad. Y si no, dentro de mi identidad, digamos, dentro de lo que construyo como Viviana, como Eva, como Ana María, ¿sí? Como personas, de lo que construyo para dentro de mi personalidad, dentro de mi ser, actuar, pensar, compartir. Es un poco como eso, ¿no? No sé. Muchísimas gracias. No, quedamos con muchas reflexiones muy interesantes y luego de esta conversación vamos a tener una charla, pues vamos a hacerle una pregunta a los estudiantes para que ellos nos escriban sus reflexiones a partir de todas estas semillitas que plantaste en nosotros y nosotras hoy. Entonces te estaremos contando y mandando esas reflexiones para que también, como ya se está acabando el tiempo para que podamos conversar más y a veces por la virtualidad es difícil, también rico que tú leas pues las reflexiones que generas en nuestros estudiantes, ¿cierto? Entonces te estaremos contando Estoy estas muy charlas. ansioso por escucharlo. Bueno, y también ojalá logren tenerme contacto por ahí para que me escriban y bueno, sigamos en diálogo. Pues no pude mirarlos ahí a todos, pero sé que, voy a tengo ya nuevos amigos aquí y eso es muy importante para mí también, ¿listo? Esas semillitas, como tú dices, bien sembraditas, porque como te digo, estamos en luna, la luna que es la luna de sembrar semillas. O sea, hoy todo todo se unió, Se alineó. se alineó para, sí. Antes de irnos me escribe una estudiante que te quisiera hacer una pregunta, Daisy. Es que no te ubica bien. Gracias, Ana. Sí, yo no sé, mi micrófono no había querido funcionar. Ahora me escuchan. Sí. Bueno, listo. Sí, Daisy, te escucho. Voy a encender mi cámara para dejarme ver un momentico. Bueno, no, agradecer a Ana, a Eibar por estar aquí, por compartirnos su sabiduría desde la palabra y desde el gesto. Hay muchas preguntas como alrededor, pero hay una que me queda haciendo eco como desde este lugar que se cuestiona todo el tiempo lo pedagógico, lo metodológico, con respecto a esa concepción de la danza, en ese sentido de tejer, de crear sentido, de alinear toda esta energía que nos compone. Pensaba también como que en una materia que estoy viendo en este momento, que estábamos estudiando un poquito sobre el método Steiner, el desafío de Steiner y esa concepción de que todo es energía, ¿cierto? El cuerpo es energía, lo que habita, lo que está por fuera, lo que llega, lo que se va. Me surge la pregunta, ¿en qué momento, como desde mi concepción de profesionalización en la danza empieza a estar más ligada a lo técnico, a lo conceptual, a lo teórico, a lo escénico, para, digamos, no sé, desde el virtuosismo, desde el comunicar en ese lugar, más allá que
más allá de esa energía, de esa escucha en el cosmos, de esa escucha corporal con los otros, conmigo misma, con la naturaleza, como que no entiendo que, o sea, no podría decir está bien, está mal una cosa o la otra, pero como que no logro entender en qué momento nos desligamos de una forma tan abrupta porque siento que está lejos, la siento lejos en mi contexto. Entonces esa es como la pregunta y no sé si fui clara. Sí, bastante clara, Debbie. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, primero pues el proceso de cómo enseñar o toda esa pedagogía de la danza, pues también primero enmarcarlo en los ciclos de vida, ¿no? De cada persona. Por ejemplo, si vamos a hablar de enseñarles clases de danza a los niños, a los jóvenes, o a los adultos, pues mirar en realidad pues cuál es ese ciclo de vida que cada uno está trazando, en qué ciclo de vida está, para saber de qué manera entonces desarrollar la mejor manera de iniciar a- a orientar esos cuerpos, ¿no? Pero lo que sí es cierto, desde lo físico, desde la técnica que tú dices, ¿no? Eso es desde todos esos elementos. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero lo energético y lo espiritual es en todo el proceso de la vida, ¿sí? No hay que curso 1, curso 2, curso 3, nivel 1, nivel 2, nivel 3, no. El trabajo espiritual es un trabajo que se debe hacer en todos los ciclos de la vida y eso es tratando de buscar el empoderamiento del cuerpo de cada persona, ¿cierto? Y el empoderamiento del cuerpo de cada persona, pues es precisamente como despertando esos dones, ¿sí? Esos dones que cada uno tiene. Y eso a veces tampoco lo puede lograr los maestros. Algunos maestros quizás lo pueden visualizar, lo pueden percibir y te potencializan. Pero también es algo muy propio y quizás tú me dices desde mi contexto no lo puedo todavía mirar, pero no tenga la mirada desde lo físico, sino que tienes que interiorizar. ¿Y cómo interiorizar? Pues hace rato lo dije, pues, por ejemplo, tú te vas a tomar un café, te tomaste el cafecito. ¿Qué tal si te tomas una aromática? Te vas a tomar la aromática y hay una sensación distinta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque percibes la planta ahí, ¿cierto? El café, pues también percibimos el café, pero creo que el café ya tiene otros elementos ahí que pues componen ese grano, pero creo que mejor la agüita aromática te conecta, ¿cierto? Sientes la tierra y eso es lo que necesitamos, conectar. Si no logramos esa conexión, entonces siempre vamos a vivir con los ojos, pues, con los ojos abiertos ante un mundo, no ante ti misma, ¿sí? Mm, y ahora cuando hablamos de lo energético, en todos los ciclos de vida que tenemos que manejar, pues también es hablar de que, por ejemplo, muchos de nosotros nos quejamos cuando nos enfermamos. Y entonces cuando nos enfermamos, entonces necesitamos la pastilla, necesitamos el fisioterapeuta, necesitamos muchas cosas que nos cure lo físico, pero siempre estamos abandonados desde lo energético. Incluso las ciencias naturales nos enseñan sistema nervioso, sistema de... Sí, todos estos sistemas, pero ¿dónde está el sistema energético que es el que más enferma a nosotros? Es lo que también nos enferma mucho, porque lo abandonamos, lo dejamos. No tenemos conciencia o no nos han enseñado sobre ese tema. Entonces, sí es importante tener en cuenta eso dentro de la formación, dentro de lo pedagógico, de qué manera
también orientamos el campo de lo energético. Bueno, como les decía antes, aquí tenemos preguntas filosóficas, tenemos preguntas estéticas, políticas. Estas reflexiones que nos comparte Ibar hoy nos hacen pensar sobre nuestro papel como educadoras, nuestro papel como danzantes, nuestro papel como guías en la comunidad también. Muchas áreas nos dejas esas semillitas muy bien plantadas, Eibar. Entonces, volverte a agradecer por habernos acompañado hoy, y sabemos pues que implicó para ti un esfuerzo grande, y agradecemos profundamente que hayas compartido este espacio y tu sabiduría con nosotros y tu camino. No, muchas gracias, muy agradecido con ustedes, con la vida, con los participantes para lograr este espacio. Créame que siempre estaré muy atento, abierto a todo lo que sea posible seguir desarrollando en este camino. Lo seguiremos cruzando, ¿sí? Y Chutepai, gracias, muchas gracias. Gracias, Eibar. Estoy segura que sí nos seguiremos cruzando. Muchísimas gracias. Feliz día y feliz día para todos y todas por acompañarnos. Muchas Aquí se gracias, están Eibar. poniendo en el chat. Gracias. En el chat la Bárbara, gente se está Mariano. despidiendo y dándote las gracias. Sí, gracias. Estoy leyéndolos. Daniel, gracias por estar. Jeffrey, gracias por estar. Muchas gracias. Marta también. Kevin, para adelante Kevin con ese proceso de orientación. Milena, Kevin Jaramillo, agradecido por ustedes también. Wash, Koski Wash es chao. Koski Wash. Oski Wash, entonces, feliz tarde.